Bueno amigos, vamos a empezar con el curso de infectología. De esta manera esperamos que nos vaya bien. Diversos agentes infecciosos pueden producir enfermedad en el hombre. Ahí tienen por el grupo de las bacterias, virus, parásitos, hongos, priones. Cualquiera de ellos puede producir una enfermedad en el ser humano. Cuando ustedes tienen una infección, siempre hay un espectro de la gravedad o del modo en que estas infecciones pueden producir problemas en el ser humano. Entonces hay algunos conceptos que son importantes. Un paciente, una persona colonizada, es aquel que tiene el bicho en su cuerpo porque no le da ningún problema. Es un colonizador, tiene un cultivo positivo y nada más, nunca tiene un síntoma de enfermedad, nada de eso. Un paciente portador es parecido a un colonizado. O sea, tiene un cultivo, una prueba que tiene el agente infeccioso dentro de su cuerpo, pero usualmente han tenido la enfermedad. Entonces han hecho una enfermedad clínica o subclínica y de ahí quedan de portadores. ¿Cómo lo define eso? Porque hay una respuesta inmune presente, hay respuesta del organismo que no lo puede usar por anticuerpos, otros métodos, ¿no? Ese es un portador. Por ejemplo, en tifoidea, tú tienes una tifoidea y después como te curas y ya estás más o menos sano, hasta el 1% de las personas pueden ser portadores crónicos de fiebre tifoidea. Y un portador crónico en fiebre tifoidea, por ejemplo, se define cuando sigues eliminando Salmonella tifi más de un año después de haber tenido la fiebre tifoidea. Y como saben, la mayor parte de infecciones son subclínicas. De todas las enfermedades infecciosas, siempre la mayor parte de infecciones son subclínicas o asintomáticas. Y el grupo que vemos de infecciones con síntomas, con todos los problemas, es mínimo en comparación a las subclínicas, ¿no? Por ejemplo, ahora con este brote, esta pandemia de COVID-19, el 80% de infecciones son subclínicas o asintomáticas, ¿no? El paciente no tiene síntomas, no tiene nada, pero tiene una infección. Hay un gran espectro de gérmenes que pueden causar infecciones en el ser humano, ¿no? Esta es una clasificación que ustedes la pueden revisar con calma más tarde y es bueno porque nos permite diferenciar con un test, con la atención de coloración de Gram, nos puede definir si es Gram positivo, si es coco, si es bacilo. Ustedes pueden llegar al diagnóstico más fácilmente. Pero esto es lo importante, ¿no? El espectro de enfermedades infecciosas va desde infecciones muy letales, como la que ustedes ven acá, que es el virus del ébola, la primera foto del virus del ébola del Dr. Murphy, que es una enfermedad que te mata rápidamente. En 3-5 días estás muerto con la fiebre hemorrágica viral. Es el ébola. Y tienen otro grupo de enfermedades que son lo de la derecha, donde ven al doctor Prusiner, que es premio Nobel, por haber descubierto los priones. Y los priones son enfermedades que son agentes infecciosos proteináceos que dan enfermedad después de años de tener ese agente en el cuerpo. Entonces hay dos espectros, las que te matan muy rápido y las que dan enfermedad lenta e insidiosa, ¿no? Y dentro de estos dos grupos tienen los más grandes grupos de todo el resto de agentes infecciosos. Y cada vez hay más nuevos agentes infecciosos, ¿no? Que se van descubriendo poco a poco. Y el último que habría que poner acá es el COVID-19, que es el último agente que se ha descubierto y que, como todos hemos visto, pues estamos en una pandemia toda. Y no solo eso, sino que hay enfermedades en las cuales se consideraba que las infecciones no tenían nada que hacer. Pero se ve que las enfermedades infecciosas no solo dan infecciones, sino se asocian a enfermedades no infecciosas. Y el ejemplo más notable de eso es pues, el Caterpillar, que se asocia a úlcera duodenal y todo eso, ¿no? Y clamidia pneumoniae y otras clamidias que se asocian a enfermedad cardíaca, aterosclerótica. En conclusión, si ustedes son infectólogos, nunca se van a quedar sin trabajo. Ahora, en enfermedades infecciosas recuerden que siempre la epidemiología es el 80% del diagnóstico. O sea, lo primero que tú tienes que hacer cuando ves a un paciente con alguna enfermedad infecciosa es preguntarte cuál es su epidemiología, o sea, qué tiene riesgo de tener, ¿no?
Entonces, cuando hablo de epidemiología hay dos grandes presunciones en las que se basa la definición común de epidemiología. Primero es que las enfermedades no ocurren al azar. Y en segundo lugar, que tienen factores causales y preventivos que pueden ser modificados para prevenir justo estas infecciones. Una definición grande de lo que es epidemiología es que es el estudio de la distribución y los determinantes de la frecuencia de la enfermedad en las poblaciones humanas. ¿Okay? Esa es la definición grande de epidemiología. En infecciosas, ¿para qué nos sirven? Por ejemplo, nos sirve para esto. ¿Cómo se transmiten las enfermedades infecciosas? Entonces, siempre que ustedes tengan una enfermedad infecciosa, sea tifoidea, sea COVID-19, sea VIH, malaria, cualquiera, ustedes tienen que ver tres asuntos, ¿no? 3 puntos. Primero, la fuente de la infección, que es donde está el bicho, donde vive, donde se mantiene, el huésped susceptible, ¿no? El que se puede infectar y la enfermedad, y un mecanismo de transmisión que pone en contacto la fuente de la infección con el huésped susceptible. Entonces, los mecanismos de transmisión son estos que están acá, son 5 básicamente. El contacto, que es el más común, contacto incluye también acá, es la mayor fuente de infección en cuestión de infecciones hospitalarias. Contacto también incluye la ruta fecal oral para transmitir enfermedades intestinales, ¿no? Droplets es gotitas, que es muy parecida a la vía aérea, pero la diferencia entre la transmisión por vía aérea y gotitas es que las dos se transmiten por vía aérea. La transmisión por gotitas son pequeñas gotas y es a poca distancia, menos de 1 metro, metro y medio y corto tiempo, 20 minutos, 30 minutos. Y vía aérea es a gran distancia y el bicho puede estar suspendido en el aire horas, ¿no? Si el ambiente es cerrado, incluso hasta un día o más, ¿no? Es el ejemplo típico de tuberculosis y otros agentes. Y vehículo común. Vehículo común, el ejemplo más bonito de vehículo común es que 100 estudiantes de medicina van a festejar que han aprobado el curso de infecciosas de la Católica y se van a un restaurante y comen. Y al día siguiente, 20 están con el estómago suelto. Entonces es eso, muchos casos en poco tiempo. Vehículo común, o sea, algo comieron que por contacto los contagió a muchos de ellos, ¿no? Y el quinto mecanismo de transmisión es la transmisión por vectores. La transmisión por vectores es básicamente dos tipos. Hay dos tipos de vectores, los vectores activos y los pasivos. Un vector activo es cuando el bicho que causa infección necesita algún cambio en su ciclo biológico dentro del vector, ¿no? Por ejemplo, la malaria, Trypanosoma cruzi, etc., ¿no? En cambio, un vector pasivo es aquel que solo sirve de transporte, ¿no? O sea, no cumple ninguna parte de su ciclo vital el agente infeccioso en ese vector, ¿no? Y esos son, entonces, ustedes siempre que vean un paciente con enfermedad infecciosa, pregúntense cuáles son estos componentes. ¿Quién lo ha contagiado? O sea, la fuente de la infección. ¿Por qué él se ha contagiado, se ha infectado? ¿Por qué es un susceptible? ¿Y cuál fue el mecanismo de transmisión? Y sabiendo el mecanismo de transmisión, uno puede cortar acá y evita la presencia de más casos de esa enfermedad. Por ejemplo, miren, esta es la otra utilidad de la epidemiología en las enfermedades infecciosas. Ustedes ven acá los casos de cólera, que comenzó un borrote grande en el 91 y de ahí fue bajando todo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes veían un caso de diarrea acuosa abundante, coleriforme, de litros de agua, de deposiciones como agua de arroz en el año 91, el diagnóstico principal era cólera. Entonces ustedes ven un caso ahora en Arequipa de un paciente que viene con diarrea acuosa abundante en agua de arroz, no van a pensar en cólera porque ya no hay cólera en el Perú. Entonces a eso se refiere la otra importancia de epidemiología de enfermedades infecciosas. O sea, les ayuda a ver la prevalencia de enfermedades infecciosas comunes en su ámbito geográfico. Y con eso ustedes pueden definir la posibilidad de una enfermedad infecciosa o no. Entonces, ¿no? Lo de cólera que hemos visto, esto es malaria, que como saben, pues malaria es endémica en todo, en la selva del Perú hasta Madre de Dios y también en el norte del Perú, ¿no?
Entonces, si un paciente nunca salió de Arequipa, tiene fiebre, con escalofríos, con anemia, esplenomegalia, no piensen en malaria. Pero si ha ido de viaje a luna de miel, a Iquitos o al norte y regresa con eso, sí habría que pensar en malaria. Entonces, esa es la importancia de la epidemiología en enfermedades infecciosas. Esto es dengue, miren, este mapa hay que actualizarlo. Como ustedes saben ahora, dengue no solo hay en la selva, sino hay casos hasta en Ica, ¿no? Ha ido bajando. Y en teoría se estima que cuando venga el dengue a Arequipa, los primeros casos van a ser en Camarón, en Pedregal, ¿no? Pero ahorita no hay casos autóctonos definidos de dengue en Arequipa, ¿no? Esta es fiebre amarilla, como saben, zonas muy aisladas, un diagnóstico muy raro que no hay que considerar usualmente. Bartonella, que es la enfermedad de Carrión, la fiebre oroya. Ven ustedes que tradicionalmente están en los valles interandinos del norte del Perú, ¿no? Pero hace unos años ya pasó la cordillera y llegó a Amazonas, ya está en Iquitos y en Madre de Dios, ¿no? Que incluso acá en Arequipa hemos visto casos de gente que nunca salió de Madre de Dios y que hace verruga peruana, hace fiebre oroya estando en Madre de Dios, ¿no? Ok, entonces es un acercamiento importante a lo que es epidemiología en enfermedades infecciosas. Hay una cápita de epidemiología que es lo que se llama epidemiología clínica. La epidemiología clínica te ayuda a definir en la práctica no solo enfermedades infecciosas, sino también en todo lo que es medicina, pediatría, te sirve mucho. Entonces la epidemiología te puede definir problemas que tengan de diagnóstico, de tratamiento, pronósticos y algunas otras, ¿no? Por ejemplo, una cosa, como saben, la primera parte para curar a un paciente es hacer un diagnóstico adecuado. Y en caso del diagnóstico médico, la epidemiología es muy importante. Entonces, recuerden ustedes esas tres definiciones que les van a servir mucho. Primero, la enfermedad, que es el desorden blanco, el padecimiento y el predicamento. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es el desorden blanco, es lo que quieres diagnosticar. La fiebre tifoidea, la diabetes, es el accidente cerebrovascular, esto es desorden blanco. El padecimiento es lo que padece el paciente. O sea, son los síntomas y signos por los cuales viene el paciente a consultar al médico, ¿no? Porque los pacientes no me dicen, doctor, creo que tengo diabetes, hágame un descarte, ¿no? Tengo un montón de síntomas que tú tienes que agruparlos, ordenarlos, que configuran pues, el padecimiento del paciente, ¿no? Y el otro componente del diagnóstico médico importante es lo que se llama el predicamento. El predicamento es todo el contexto social, cultural, religioso, económico, todo ello que condiciona la relación médico-paciente. Y recuerden que lo que ustedes, a veces es difícil la relación. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que siente el paciente, otra cosa es lo que te dice, otra cosa es lo que él cree que tiene, otra cosa es lo que tú entiendes y otra cosa es lo que de verdad tiene el paciente. Entonces todo eso se altera por el medicamento del paciente, ¿no? Entonces, en medicina, ¿cómo se hace el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico básicamente en medicina se hace por estrategias de diagnóstico. Y las estrategias de diagnóstico, o sea, como diagnósticos son el reconocimiento, la arborización, agotamiento y la estrategia hipotético-deductiva. Entonces, ¿qué es el patrón de reconocimiento? Es, por ejemplo, ustedes han visto una varicela, ven otra varicela, y las siguientes que vean ya la han visto varicela, ya saben cómo son las lesiones, todo, no tienen que describirlas, ya saben. Es reconocimiento. Mientras más experiencia tengan, más patrón de reconocimiento para hacer diagnóstico hacen los médicos. El patrón de la arborización es la que son los arbolitos de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, diarrea acuosa, aguda crónica, diarrea acuosa es tanto, leucocitos tanto por campo, menos, y ustedes así van llegando al diagnóstico, ¿no? El patrón de la arborización es útil para que gente que no es médica haga diagnósticos médicos, ¿no? Y por eso está muy diseminado en los programas del Ministerio de Salud, ¿no? Arborización. Por agotamiento, es lo que nos gusta hacer todos.
Y acá lo mejor para que entiendan esto es la historia de una historia muy vieja. ¿Cuál es esta historia? Viene un interno donde el residente y le dice, amigo, le dice, tengo un paciente que no tengo la menor idea de lo que tiene. Entonces el residente primero lo toma del hombro y le dice, mira, compadre, lo primero que tienes que hacer es una historia clínica completa. Y efectivamente, pues a los 2 días el interno va donde el residente y le presenta una historia clínica completísima, 40 páginas. Tenía todos los datos, dónde había estudiado el paciente, quiénes habían sido sus amigos, sus mascotas de toda la vida, dónde había viajado, todo. 40 hojas de historia. Pero seguía sin diagnóstico. Entonces, ese es el patrón para agotamiento, ¿no? O sea, busca todo. Y si, bueno, ustedes están pasando visita una vez en medicina y le preguntan al asistente doctor, le pedimos eso, sí, pide. Y esto también pide todo. Algo saldrá. O sea, no buscamos en orden, sino por agotamiento. Algo saldrá, ¿no? Y lo que siempre se recomienda hacer de la estrategia hipotético-deductiva. Es decir, tú ahí mismo ves un paciente, tú empiezas a lanzar hipótesis. Y al toque le preguntas al paciente sobre esas hipótesis y las vas descartando o confirmando. Y eso lo haces con el examen físico y regresas a las preguntas y vuelves a examinar y ves una imagen, y ves una análisis y vuelves a preguntar. Es una cosa activa. Entonces, en medicina se recomienda usar las dos estrategias principales. Mientras más jóvenes son y menos experiencia tengan, usen hipotético deductivo. Con el tiempo, cuando su experiencia se expanda, al final van a usar más comúnmente el patrón de reconocimiento que la estrategia hipotético-deductiva. Otro valor de la epidemiología es el peso de los datos clínicos, ¿no? Y eso, la epidemiología sirve para medir esto. Entonces, por ejemplo, ustedes ven acá el valor de los datos clínicos versus estadiaje anatómico por tomografía o resonancia en pacientes con linfoma. Entonces, el estadiaje anatómico es bueno, pero el clínico, basado solo en síntomas locales o sistémicos, es tan bueno como el estadiaje anatómico. Y aquí vienen algunos conceptos importantes. Bueno, miren, exacto es que su test diagnóstico o su diagnóstico da exacto en el boom, ¿no? Preciso es que preciso en el término anglosajón del término, se refiere a la consistencia. O sea, todos los disparos caen en el mismo sitio, ¿no? Ningún disparo que cae en el mismo sitio no es preciso, no es consistente. Y lo ideal es que tengamos un test tanto exacto que caiga en el bol como sea preciso, que caiga siempre en el bol. Y lo que más común se usa, por ejemplo, son estos de sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces recuerden, cuando es sensibilidad y especificidad, no se la tabla por 2x2, y acá arriba siempre va lo que es el infarto del miocardio, que es la enfermedad blanco, el desorden blanco que queremos diagnosticar, si hay o no hay. Y acá horizontalmente viene el test diagnóstico que ustedes quieren definir. En este caso, el nivel de CPK o de creatinfosfoquinasa para diagnosticar infarto de miocardio, ¿no? Y ahí tienen puntos. Recuerden también que sensibilidad y especificidad se calculan verticalmente. En cambio, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo se calculan horizontalmente, ¿no? Y la prevalencia de la enfermedad en una población, en este caso, es pues, de todos los casos positivos, o sea, A más C, y dividido entre todos los casos, bueno, tanto positivos como negativos. Entonces recuerden, sensibilidad y especificidad se calculan verticalmente, por lo tanto no dependen de la prevalencia de la enfermedad en la población. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos de sensibilidad y especificidad usted lo pueden aplicar. Si hay un estudio donde ha comparado la sensibilidad y especificidad de un test diagnóstico en Rusia, usted lo puede aplicar acá, porque no depende de la frecuencia y la prevalencia de la enfermedad en su población, ¿no? En cambio, sí, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo sí cambian por la prevalencia de la enfermedad en la población. Bueno, ¿cuál es lo práctico de esto?
La sensibilidad y especificidad miden exactitud. Bueno, entonces recuerden, SPPIN, SNNOUT. SPPIN es una prueba muy específica. Cuando es positivo, incluye el diagnóstico. O sea, las pruebas con especificidades altas, cuando son positivas, te dan el diagnóstico, confirma un diagnóstico. SNOUT, una prueba muy sensible. Cuando es negativa, te excluye el diagnóstico. Entonces, las pruebas muy sensibles sirven para descartar diagnósticos. Las pruebas muy específicas sirven para hacer diagnósticos, para confirmar diagnósticos. Las LR, que son las likelihood ratios, entonces sensibilidad y especificidad, son un ejemplo para todos los otros tipos de test. Hay muchos tests de sensibilidad y especificidad, ¿no? Son solo ejemplos. Y las likelihood ratios o las razones de verosimilitud son como sensibilidad y especificidad, pero a diferencia de esto es que puedes hacer varios cortes. No es como sensibilidad y especificidad donde es una tabla de 2x2, o sea, solo hay dos cortes, más o menos de un valor, como en el ejemplo de CPK que vimos, ¿no? Acá puedes hacer varios cortes, ¿no? Más complicado de calcular, tienes que usar nomogramas para ver la validez, pero se puede usar, ¿no? Y ya tienen likelihood ratios de algunos tests que usamos, ¿no? Entonces recuerden, esto es lo importante. SPPIN es NNOUT, una prueba muy específica. Cuando es positiva les da el diagnóstico. Una prueba muy sensible, cuando es negativa excluye el diagnóstico. Al revés, una prueba muy específica que da negativa no nos da mucha información. Igual, una prueba que es muy sensible y que es positiva no nos da el diagnóstico. Entonces recuerden, sensibilidad descarta, especificidad confirma. Y el otro asunto es, recuerden siempre, ¿no? La epidemiología, o sea, la validez, el valor, el peso de sus pruebas diagnósticas dependen de la frecuencia de la enfermedad en la población que ustedes le aplican, ¿no? Entonces, cuando la prevalencia es alta y una prueba le sale positiva, el valor predictivo positivo, o sea, el hecho de que salga positivo la prueba y que ahora sea positiva es bien alto. Pero si la prevalencia o la frecuencia de la enfermedad en el grupo de la población donde ustedes han aplicado es baja, así la prueba le salga positiva, el valor predictivo positivo de la prueba es bajo, miren, bajísimo. Y en la misma prueba, con la misma sensibilidad, la misma especificidad. Entonces recuerden, la sensibilidad y especificidad de la prueba, y sobre todo su valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, varían de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad en el desorden blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen acá, aplican un test para VIH en gente que está internada en el penal de Socabaya, donde la prevalencia es de alguna manera alta y le sale positivo, lo más probable es que sí sea positivo ese paciente. Pero se aplican el mismo test a un grupo de 100 novicias en un convento religioso y le sale algo impositivo, el valor productivo de ese positivo es bajísimo. Entonces es por eso que no se recomienda aplicar test a todas las personas, sino lo ideal es tener tu propia pretest, o sea, la posibilidad pretest antes de hacer la prueba, de tener un diagnóstico cuando estés por lo menos al 50%. Y ahí sí tiene valor la prueba. Si lo haces muy abajo, el valor de la prueba disminuye. Entonces es por eso que no es cosa de aplicar pruebas a diestra o siniestra, sino lo que se trata es que cuando tú veas que un diagnóstico es más que probable, ahí aplica la prueba para descartar o confirmar esa enfermedad, ¿no? Entonces, recuerden siempre las etapas del acto médico, ¿no? Eso sirve para infecciosos, pero sirve también para cualquier rama de la medicina, ¿no? Entonces, como tú tengas un paciente con alguna enfermedad infecciosa, tú primero ves, haces tu historia clínica, haces la estrategia hipotético-deductiva, tiene una presentación clínica en el caso, ordenas, interpretas los datos principales y al final armas un síndrome, ¿no?
El síndrome o problema, ahí haces tu diagnóstico diferencial, compruebas si es tu diagnóstico diferencial, las posibilidades que tienes y finalmente actúas. Lo tratas al paciente, haces otras medidas, ¿no? Esta es una secuencia de hechos que siempre hacemos todos los médicos, ¿no? Ahora, para hablar de esto, reconocer lo que son síndromes. Un síndrome son, ¿no? Cuadros clínicos similares son causados por muchas patologías, ¿no? O varias patologías. Pero recuerden, los síndromes, igual que cualquier síndrome en medicina, tiene que ser algo que les permita llegar al diagnóstico. Entonces, no es un síndrome, el síndrome respiratorio, no existe el síndrome respiratorio. Síndrome digestivo es cualquier cosa, no existe. Mientras su síndrome o problema sea más específico, eso sí les va a ayudar más a hacer el diagnóstico de la enfermedad que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, enfermedades infecciosas, síndromes infecciosos. Los más grandes síndromes infecciosos son dos, el PIC y el PIL, ¿no? ¿Qué es un PIL? Es un proceso infeccioso localizado, es un PIL. ¿Qué quiere decir eso? Que sabes dónde está la infección, la inflamación. Entonces el paciente tiene hemorroides podrinadas, tiene disuria, tiene polar Q, es un PIL, es un hito. Una infección intraurinaria es una PIL. Otro ejemplo es una neumonía, está en el pulmón. Otro ejemplo es una meningitis en el cerebro, una meningitis también es una infección. Estos son los fáciles. En enfermedad infecciosa los PILs son muy sencillos porque usted ya sabe dónde está el bicho, qué bichos son más comunes, sabes cómo tratarlo. Cuando es un PIG, que es un proceso infeccioso generalizado, ahí hay dos definiciones para el PIG. PIG es un paciente que tiene fiebre y tú no sabes dónde está el bicho. O sea, el paciente tiene fiebre sin foco. Esa es una definición de PIG, proceso infeccioso generalizado. Y la otra definición de proceso infeccioso generalizado es cuando tiene dos o más localizaciones orgánicas. Por ejemplo, el paciente tiene fiebre, está histérico, o sea, el hígado, pero también tiene neumonía o tiene ganglios. Entonces son dos definiciones de PIG, ¿no? Entonces los fáciles son los PIL, los difíciles son los PIG. Por ejemplo, miren, si ustedes ven todas las causas de PIG que hay acá, que son las más comunes, ¿no? Y ustedes ven acá, tifoidea, tuberculosis, brucela, endocarditis, infección retroviral aguda, mononucleosis infecciosa, Bartonella, etcétera, etcétera. Todos son causas de PIG. Si ustedes se fijan en esos casos, las causas de PIG son las mismas causas que al final pueden derivar en FOD, o sea, en fiebre de origen desconocido, lo cual es lógico, porque en fiebre de origen desconocido, cuando tú localizas dónde está el problema, ya es mucho más fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Es una clase FOD que tienen, donde se va a hablar más de esto, ¿no? Entonces, solo vamos a mencionar. Recuerden que un síndrome infeccioso tiene que ser lo suficientemente estrecho para permitirles llegar al diagnóstico. Entonces, por ejemplo, acá no se ve muy bien, pero angina, o sea, faringomigalitis aguda. ¿No? Entonces, los síntomas, la garganta, lo que encuentras, te puede ayudar para diferenciar si es por estrepto, si es viral, si es difteria, etc. El hemograma te puede ayudar para definir la causa. Entonces, una angina aguda o una amigdalitis aguda es un síndrome infeccioso ovario, es un PIL. Esto es para definir si es viral o bacteriana, te ayudan todos estos datos, ¿no? Rash o erupción febril, igual, ¿no? Miren, si es generalizado o localizado. En infección lo más común con ser localizado es zóster. Generalizado constante, sarampión, rubiola, ustedes saben, ¿no? Pero hay otras causas también de rash, ¿no? Neumonía, miren, hay un montón de clasificaciones de neumonía, ¿no? Hay una clase que vamos a hacer sobre neumonía. Pero bueno, cuando son bacterias puede ser típica, viral, otros bichos, etc., ¿no? Neumonía infecciosa aguda es un PIL importante, ¿no? Y hay un montón de clasificaciones de neumonía, ¿no? Extrahospitalaria, intrahospitalaria, complicada, no complicada, etc., ¿no? Neumonía con hiperosinofilia también, ¿no? Otro ejemplo de PIL, fiebre más ganglios, ¿no? Y causas también. Ahora ustedes ven acá estas diapositivas y las otras que vienen.
Siempre son 4 grandes grupos de enfermedades que pueden dar síndromes. Cualquier síndrome, si está infeccioso o no. Infecciones, neoplasias, hipersensibilidad, autoinmunes y las otras. Entonces, por ejemplo, con los ganglios, infecciones, tienes arenas de gato, tienes bichos, tienes VIH, etc. Neoplasia, linfoma, hipersensibilidad, colágeno, etcétera, etcétera, ¿no? Otro mismo, ¿no? Infección en cirugía se refiere más a infecciones hospitalarias, ¿no? Que es otro grupo de problemas que se ven en los hospitales, ¿no? De diverso tipo. Ictericia con fiebre es otro diagnóstico bonito. Es un paciente que tiene fiebre, aparte está amarillo. Entonces, el problema está en el hígado o en la vía biliar, ¿no? Y hay manera de ver eso. Solo para que tengan idea, ¿no? Los que tienen colestasis, artropatía febril, ¿no? O sea, artritis monoarticular que es aguda o crónica, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una mnemotecnia bonita. Cuando el paciente viene con monoartritis aguda, la mnemotecnia es TBC, pero TBC como tuberculosis es causa de monoartritis crónica. Pero TBC como acrónimo de monoartritis aguda tienen trauma, bichos, o sea, bacteriana aguda, y cristales, o sea, gotas, pseudogotas. Entonces, mientras ustedes sean más específicos para definir su problema, o sea, no solo es artritis, es monoartritis, y no solo es eso, si es una monoartritis aguda, las posibilidades diagnósticas disminuyen, ¿no? Entre más específicas. ¿No? Hay otros grupos de artritis, ¿no? Vamos a revisar eso ahora, solo es para que tengan idea. Estas son las causas de FOD. Hay una clase sobre eso del doctor Tapia, así que no vamos a entrar en esto. Pero miren, nuevamente son los 3 grupos de enfermedades que causan algún síndrome. Por ejemplo, acá tienen todas las infecciones, acá tienen todas las neoplasias, acá tienen todas las hipersensibilidades autoinmunes y las otras. Siempre son esos 4 grupos. FOD, hiperosinofilia febril es otro diagnóstico bonito. El paciente tiene fiebre y tiene full eosinófilos en sangre, sobre todo si tiene más de 1500, 2000 eosinófilos. Causa de esto, otra vez miren los grupos. Primero infecciosos, sobre todo parásitos. Segundo grupo, hipersensibilidad autoinmunes. Y tercer grupo, neoplasias. Y 4 otras. Aquí hay un síndrome más específico, donde tienen el síndrome del PAI. Hay PAI de limón, hay PAI de manzana. Este se refiere a infiltrados pulmonares con eosinofilia, síndrome PAI. Entonces eso, es un paciente que tiene fiebre, tiene hiperosinofilia, más de 1500, 1200, y aparte tiene infiltrados pulmonares. ¿Cuáles son las causas? Eosinofilia tropical, filaria, neumonía eosinofílica crónica, aspergilosis pulmonar, vasculitis y otros, ¿no? Entonces el PAI le sirve mucho. Meningitis. Hay otra clase de meningitis que vamos a hablar, pero es un diagnóstico síndrome muy importante. Entonces, recuerden esta frase que es un cirujano, un neurocirujano. Los internistas lo saben todo, pero no hacemos nada. Los cirujanos no saben nada, pero lo hacen todo. Y los patólogos lo saben todo y lo hacen todo, pero cuando es demasiado tarde, ¿no? ¿Okay? Ya, para finalizar esa introducción vamos a hablar de lo que es poco más lo que es razonamiento clínico, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es lo siguiente. Lo que hablamos de manera de hacer diagnóstico, ¿no? Entonces, al final vimos que en medicina las maneras de hacer diagnóstico principal era el patrón de reconocimiento o el patrón, la estrategia hipotético-deductiva, ¿no? Entonces, en general, estos son los que tienen, ¿no? El razonamiento clínico, o sea, cómo llegas al diagnóstico. Tienes el pensamiento hipotético-deductivo y tienes el no analítico, que es el reconocimiento de patrones. Entonces, al final, en la práctica clínica, esto es lo que decía, ¿no? El patrón de reconocimiento se usa más común. El patrón de conocimientos, aptitudes, todo eso, el pensamiento crítico se usa en 20%.
¿Cuál será la clave? Conocer a cuál grupo, en cuál de estos dos patrones de razonamiento clínico debes usar en cada paciente. Mientras más experiencia tienes, más viejo eres, usas más patrones de reconocimiento. Mientras más joven eres, usas pensamiento crítico, o sea, hipotético, deductivo. Ahora miren esto. Esto ya lo saben, ustedes son estudiantes de medicina, ¿no? Es una calavera o una hermosa dama en el espejo, ¿no? ¿Son paralelas o no son paralelas? Igual, paralelas, no paralelas. Círculos o espirales. Al final sabemos la respuesta, ¿no? Pero lo importante de esto es ver que lo que nos engaña no son los sentidos, porque los sentidos solo mandan información al cerebro. Lo que nos engaña es nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está acostumbrado a trabajar con patrones. Eso es lo que busca el cerebro, patrones. Igual, se mueve o no se mueve, ¿no? Entonces, miren, si este es el más bonito, miren. Si ustedes ponen su dedo índice horizontalmente y se tapan y lo ponen casi pegado a la pantalla en el límite de la pieza de arriba con la de abajo, van a ver que cambian de color y se hacen iguales. Y lo vuelven a sacar y vuelve a su color original, más oscura de arriba y más clara de abajo. Es espectacular este patrón. Entonces recuerden, si solo para simples imágenes nuestro cerebro nos engaña, ¿cómo será con problemas clínicos complejos? Entonces, el reconocer patrones es eso, basado en la experiencia, básicamente. Entonces, y este sistema de patrón de reconocimiento o el pensamiento analítico, crítico o hipotético deductivo es parte de cómo nos comportamos en el mundo. Entonces se asume que nosotros en nuestro cerebro tenemos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es automático, inconsciente, rápido, reflejo, no lineal y es influido por el medio. Y el sistema 2 es racional, analítico, lento, consumidor de tiempo, consume recursos, es lineal y reflexivo. Por ejemplo, miren, ya no estamos pensando en nada para ver que esta hermosa dama está a punto de pegarnos e insultarnos. Está enojada, realmente enojada y algo va a pasar. Mejor huyamos. Ese es el patrón del reconocimiento. Ahora traten de hacer esto. O sea, hasta que ustedes decidan que mejor hagamos mi calculadora, mejor mi celular con eso lo calculo, o mejor lo hago con un papel, etc. Ese es el pensamiento crítico, ¿no? Entonces es lento, demora en arrancar y en producir resultados, ¿no? Entonces, todo esto es en heurística. Cómo funciona todo el cerebro, cuándo hacemos patrón de reconocimiento, cuándo usamos pensamiento crítico, es heurística, todo eso es heurística, son parte de cómo razonamos. La heurística se refiere principalmente al patrón de reconocimiento, que son los atajos, máximas, las cosas comunes, que te permiten tomar decisiones rápidas sin gran esfuerzo, son reglas grandes, rápidas. ¿No? Lo mismo, el sistema 1 y el sistema 2, ¿no? Y como es rápido, nos está dispuesto a errores. Entonces son los que se llaman errores heurísticos. Los errores heurísticos dependen de eso, de cómo nuestra mente trata siempre de manejar patrones de reconocimiento. Entonces, un error común es la heurística de la disponibilidad. Es lo que está disponible. Pensamos en las enfermedades que más fácil se nos viene a la memoria, lo que está disponible, lo que conocemos. Como decía un cirujano antiguo en mi hospital, solo vemos lo que sabemos, ¿no? Si ustedes nunca han visto una enfermedad de Suramuchi, nunca van a hacer diagnóstico, ¿no? A eso se refiere. Heurística, el anclaje y el ajuste. Nos quedamos con la primera posibilidad de diagnóstico planteada a pesar de la evidencia oculta. Un paciente que entra por emergencia, le dijeron que era embolia pulmonar, panza al piso, embolia pulmonar, se pone mal, va a UCI, embolia pulmonar, y nunca tuvo embolia pulmonar, porque nadie se puso a revisar si de verdad cumplía, tenía ese diagnóstico.
¿no? Anclaje y el ajuste. El enmarcado se refiere a cómo los datos nos son presentados. Y en una situación tan compleja, tan apurada, donde les pongo un ejemplo, antes en el hospital nosotros teníamos 1 hora para ver a un paciente en una interconsulta, ahora tenemos menos de 10 minutos. Entonces tenemos que confiar en nuestros internos y residentes que nos presenten la historia. Ellos pueden hacer su mejor esfuerzo, pero lo que ellos piensan. Entonces se refiere a la heurística del mercado, cómo nos presentan los datos. La falacia del jugador, si han salido 5 veces cara, es más probable que la siguiente sea sello. La falacia del jugador. Cierre prematuro. Conformarse con el primer grado normal. O sea, el último que salga es que cierre la puerta. O sea, no te basta el primer resultado normal. Por decirte, es un paciente que tiene fiebre de origen desconocido y un rash purpúrico. Y te pides un viral y el viral te sale recontra positivo para el tipo y dices, ok, esto es tifoidea. Y se acabó, pero no, el paciente tiene un soplo, tiene una nefritis, tiene problemas en el ojo, al final era una endocarditis. ¿No? Pero peor que tuviste fue eso y te quedaste ahí, ¿no? Eso se refiere, cierre prematuro. Costo excesivo. Costo excesivo se refiere a que todos somos orgullosos. Y cuando te la juegas por un diagnóstico, que estás jugando tu honra, tu orgullo, y que si no es ese diagnóstico vas a perder mucho. Entonces, mientras más te las has jugado por un diagnóstico, más difícil es dejarlo, ¿no? Obediencia ciega, magister dixit, el maestro lo dijo, ¿no? Por ejemplo, que este maestro chino dijo que diablos habrá hecho para haber que hacerle caso. Entonces se refiere a eso, ¿no? El maestro lo dijo. Si él lo dijo, será pues, no pensado por nosotros. Lo otro es la heurística de agregación, que es la falacia ecológica. O sea, los datos obtenidos de promedios grupales pueden ser aplicados a personas individuales. No, no se puede. Son para promedios grupales. Otro, el momento diagnóstico. Es parecido al antepenúltimo. Paciente etiquetado por todos. Todos dicen que tiene eso. Bien, este sí es, el otro dice sí es, pero al final no era el diagnóstico. Solo el momentum diagnóstico. Paciente etiquetado por todos. Entonces, ¿cómo evitar estos errores? Metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es que tú te analices a ti mismo. O sea, piensas al final del día o cada cierto tiempo qué has hecho bien, qué has hecho mal, en qué te has equivocado, qué falló, qué puedes corregir, ¿no? Recuerden, cuando escuches cascos galopando a lo lejos, piensa en caballos, no en cebras. La otra cosa es preguntarse siempre, ¿cuál podría ser el peor diagnóstico que se me puede escapar? Lo otro es todo debe cuadrar, todos los datos del paciente, todo debe cuadrar. Y tenemos que ser nuestros propios abogados del diablo. Para que de esta manera pues nuestra performance clínica mejore. Y al final podemos colgar esta foto en nuestro consultorio venciendo a la parca. Ok, y ahora sí, para acabar, algunas cosas claves de enfermedades infecciosas diagnóstico. Entonces, como saben, todas las enfermedades tienen un estándar de oro diagnóstico. Es la prueba que les asegura con total seguridad de que ese paciente tiene esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, para un cáncer de mama, biopsia, ¿no? Una biopsia te define cáncer. Entonces, en enfermedades infecciosas, el estándar de oro es ver al bicho. Tienes que ver al bicho. Entonces, diversas enfermedades infecciosas como bacterias, parásitos, virus, hongos. Entonces, en bacterias es muy importante la tinción de Gram y el cultivo. Cuando es parásito, es muy importante el examen directo para ver al bicho y la serología. Cuando es virus, la serología es importante y cada vez más se usa la reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Por ejemplo, con el COVID-19, ahora usamos la PCR para el COVID, que es el estándar de oro, y cuando no tenemos eso, usamos la prueba rápida, que es para ver serología, IgG y IgM. Y hongos, el KOH, el óxido de potasio, es el equivalente de la tinción de Gram para bacterias, y el cultivo es el estándar, ¿no? Y la patología nos puede ser útil en todo, en diagnosticar todos estos casos, ¿no? Otra cosa importante es cómo se hace el diagnóstico serológico de una infección aguda. Entonces,
cómo se hace el diagnóstico de una infección aguda por serología, sea tifoidea, sea hepatitis, sea cualquiera, no sea COVID, cualquiera. Entonces, primero es cuando tienes IgM positiva, eso quiere decir que es agudo. Segundo lugar, cuando cero convierte, o sea, tienes una IgG negativa y se hace positiva. Y después con el título de IgG se cuadriplica, o sea, tenías 2 hoy día y acá 3 semanas tienes 500. Ok, algunas cosas importantes de inmunología. Recuerden estos términos, ¿no? Patogenicial, virulencia. Patogenicial se refiere a la cantidad de gente que se puede infectar, o sea, qué tan contagioso es el bicho. Y virulencia se refiere a la gravedad de la enfermedad que produce, o sea, cuánto se muere. Si ustedes quieren medir patogenicidad, ven con la tasa del número de infectados. Si quieren medir virulencia, lo ven por cuánto se muere. Invasividad ante la capacidad de invadir tejidos. ¿No? Y toxinas, pueden ser muchos tipos de toxinas, y estos son otros mecanismos por los cuales los bichos pueden producir problemas. ¿No? Usualmente, el bicho perfecto es un bicho que no tiene tanta virulencia como patogenicidad, como el COVID-19. La rabia, por ejemplo, es un bicho muy virulento, prácticamente todos se mueren de rabia, pero no contagia mucho. Citomegalovirus es un virus muy patógeno, donde casi todos nosotros hemos tenido contacto con el citomegalovirus, pero nadie de nosotros ha muerto de citomegalovirus, o sea, tiene virulencia baja. ¿No? Ok, los de virulencia son diversos. Las resistencias específicas, que la inmunidad innata, eso usted lo sabe mejor que yo, no vamos a revisar esto. Los anticuerpos tienen un montón de funciones que te protegen de una infección. Y una cosa así que interesa en la práctica es lo que es bacterias extracelulares. Las bacterias extracelulares, como esta foto que ustedes ven acá, un montón de diplococos gram positivos, ¿sí, no? Es seguir siendo extracelulares, mientras cuando son comidas o fagocitadas se acabó el partido. Entonces acá la defensa principal es anticuerpos, o sea, inmunidad tumoral, complemento, neutrófilos, macrófagos y citoquinas siempre. Pero básicamente es complemento, anticuerpos y neutrófilos. En cambio, con el gérmenes intracelular y hay un montón de bacterias, todos los virus son obligadamente intracelulares, parásitos, hongos, los cuales la inmunidad celular es muy importante. ¿No? Y lo más común tenemos acá TB, lepra, sífilis, arácnidos de gato, otros. ¿No? Y hay diversos mecanismos que pueden usar los fagocitos, los bichos, para escapar de las células fagocíticas. ¿No? Un ejemplo interesante es la listeria, que no solo se escapa de los fagosomas, sino que usa los mecanismos de transporte intracelular para, que son los filamentos de actina, miocina, para pasar de célula en célula. ¿No? El citoesqueleto, ¿no? La listeria. Entonces, al final, la inmunidad bacteriana celular, que es lo importante, masa celular, los macrófagos, los NK, linfocitos TCD4, interferón, básicamente una respuesta TH1 es protectora para inmunidad contra bacterias intracelulares. ¿Okay? Entonces, acá abrió nuestra clase y vamos a ver preguntas más tarde por el mito que el delegado defina. ¿Ok? Hasta luego.